Recibimos como siempre, con mucho gusto en estudios y en vivo a Silvia Nane. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Bien, bien, Me muy alegro bien. mucho, un gusto estar Igualmente, por acá de nuevo. igualmente. En esta Montevideo que está divina para andar. Está divina, en ¿no? enero, ¿no? Está divina, sí. Sí. Vos sabés que hoy más temprano decíamos de tu presencia y además invitábamos a la gente a que realizara algunas preguntas, así que te las voy a trasladar apenas tenga oportunidad de eso, porque describíamos una cantidad de desafíos que enfrenta tu propia dirección, que es de sostenibilidad e inteligencia. Sí. Ya hemos comentado un poco la esencia, el perfil de la dirección, pero en todo caso, cuando ya ha pasado un tiempo, ¿en qué estás? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu prioridad? Tenemos un montón de cosas, pero te podría decir que está... porque hay que ponerle carne al concepto de sostenible y al concepto de inteligente. Si no queda simplemente en un título rimbombante Sí, y lindo, ¿no? Sí, el tema es claro, es cómo le ponemos carne a eso y cómo hacemos que dejen de ser palabras para transformarse, en definitiva, en sustantivos, pero porque hacen cosas sustantivas. Y lo sostenible tiene mucho que ver con cómo hacemos que la Intendencia como institución tenga una gestión de la tecnología y de los datos que justamente sea sostenible en el tiempo, que pasen a ser un valor institucional, que sean, en definitiva, un activo que la Intendencia de Montevideo pone a disposición de quienes habitan, transitan y visitan Montevideo. Y eso hay que hacerlo con inteligencia. ¿Y qué quiere decir, en este caso, cómo lo venimos trabajando nosotros, el concepto de inteligencia? Sacar el concepto de inteligente de que una ciudad inteligente es una ciudad llena de sensores que miden cosas y que sacan datos, ¿no? Lo que nosotros hemos estado trabajando es que lo inteligente no sea la ciudad, sino que lo inteligente sea la comunidad. ¿Cómo hacemos de pasar de un concepto de ciudad inteligente a un concepto de comunidad inteligente? ¿Y eso qué es? Es llevar lo que esos datos nos dicen a la realidad de los territorios, de los barrios, para sobre eso construir soluciones, pero sobre problemas reales. Porque mira, a veces la tecnología cae en generar soluciones desde una especie de lugar súper neutro y después sale a buscar los problemas para aplicarle esa solución. Y nosotros entendemos que la vida en comunidad es al revés. Es que las comunidades tienen problemas, tienen preocupaciones que nosotros tenemos que poder resolver con inteligencia. Que a veces es tecnología, claro, y a veces es poder vincular la tecnología con otra cosa, con la participación o con otras instituciones que están también en los territorios. Claro, en eso estamos, en lo sostenible y en lo inteligente. Y en lo inteligente. Es muy desafiante el cargo, ya lo hemos hablado aquí mismo. También asumirás que muchas personas se preguntan, ok, está muy bien, seamos inteligentes como comunidad y también como gobierno departamental, pero atiendan la cotidianeidad de mis problemas. Yo estoy ahora con el asunto de los contenedores desbordados. Estoy ahora con el tema de no sé a qué playa me voy a bañar por si estará contaminado o no. El asunto del tránsito a determinadas horas y qué van a hacer, si van a hacer un túnel, si va a ser... Todo eso tiene que ver con la cotidianeidad. Y entonces, ¿dónde se instala tu unidad? ¿Dónde se instala tu dirección? Para generar esa cercanía, ¿no? Exacto. Eso hablábamos cuando hablábamos de justamente ir al territorio a tomar los problemas para ver cómo desde la tecnología, desde los datos, desde el análisis, podemos aportar, en definitiva, elementos a los otros departamentos de la Intendencia, ¿no? Al Departamento de Movilidad para analizar las rutas, al Departamento de Desarrollo Económico para poder ver dónde hay posibilidades de repente para las pequeñas y medianas empresas dentro de un contexto de temporada turística. La aplicación de turismo inteligente que Montevideo lanzó hace poco, o cómo podemos aportar también, por ejemplo, a la parte de planificación y de desarrollo urbano para decir, bueno, vamos a tener un sistema de transporte metropolitano que va a cambiar, y mira qué interesante, va a cambiar como respuesta a la realidad, porque
primero la vida se hizo metropolitana. Claro. Y después viene, digamos, la solución, si se quiere, de la política institucional para poder atender ese problema. Ese problema, decimos, ¿qué va a ser? Bueno, va a tener una institucionalidad que se va a llamar la Agencia de Transporte Metropolitano, donde seguramente Montevideo pueda aportar mucho en temas de tecnología, porque los datos de la movilidad metropolitana están en el STM, y el STM están los servidores que están en la Intendencia de Montevideo. Entonces, ¿cómo vos llegás, en definitiva, a poder aportar desde un lugar de tecnología? Bueno, aplicando conceptos de gobernanza de esas tecnologías, cómo las vamos a usar, conceptos de gobernanza sobre la información que recaudás y la información que disponibilizás, cuidando los datos como un activo, que ha sido uno de los temas que he estado hablando en estos días. Exacto. Pero empezando a cuidar esa información justamente como un bien público, porque en definitiva, cuando la política pública toma elementos de esa información, cuando mis compañeros de los otros departamentos toman elementos de esa información para gestionar las responsabilidades de sus departamentos, tenemos que garantizar que esa información está curada, que Así es que precisa. Tu unidad es el cerebro, digamos, de la Intendencia. Bueno, digamos que es la parte donde se procesa mucha de la información. Que envía información al músculo después. Envía información a los músculos, pero hay cerebros en los otros departamentos también. Pero mira por qué. Porque es verdad que nosotros curamos los datos, curamos desde el punto de vista de curaduría, no porque estén enfermos. Curamos los datos, tenemos elementos de gobernanza, los probamos, vemos cómo se recolectan, cómo se difunden, cuáles son de dominio público, etcétera, etcétera, en un esquema de gobernanza de datos. Pero los datos nunca son neutros. Los datos siempre necesitan la interpretación del contexto, a veces del contexto social o del contexto demográfico o del contexto histórico o del contexto de la política pública. Eso es lo que hacen las demás áreas de la Intendencia con esos datos que están cuidados, protegidos, curados, almacenados, backupeados, etcétera, etcétera. Y gratis. Bueno, sí, los datos públicos, los datos... ya sé por dónde venís. Mira, esa pregunta es el ejemplo más preciso de un mal titular que pone un tema en debate que a mí me parece fundamental que lo empecemos a encarar. Los datos de origen público se recolectan con fondos públicos, ¿verdad? Yo tengo presupuesto para servidores, tengo presupuesto para personas que son analistas de datos, tengo presupuesto para sistemas que elaboran una serie de procedimientos para dejarme los datos en condiciones tales que puedan ser analizados. Tengo una infraestructura de datos, es más, tengo una infraestructura redundante de servidores en el data center de Antel y una serie de medidas de seguridad y de cuidado sobre esa infraestructura, que es donde los datos viven, por decirlo de alguna manera. Todos esos datos son de origen público, porque si no yo no podría tenerlos, ¿verdad? Y hay otros datos que son procesados por conocimiento que hay en la Intendencia, por servidores que forman parte de los activos presupuestales de la Intendencia y por inversiones presupuestales que aprueba la Junta de Montevideo también, que son parte del acervo de activos de toda de todo el gobierno departamental, digamos, porque la Junta también accede a un montón de datos. Pero ese dato no es un activo. Es un activo. Esos datos son de origen público, sí, por supuesto. Lo que no quiere decir es que para determinados casos de uso, determinados casos puntuales, donde yo tenga que tener una infraestructura de uso intensivo, o donde tenga que procesar un montón de datos, o donde necesite, por ejemplo, una capacidad de cómputo mayor, no quiere decir que por ese tipo de cosas que pueden, que yo no digo que hoy estén, digo que podríamos llegar a crearlas con todos los datos que tenemos, yo pueda cobrar una suscripción para quien le interese justamente hacer uso de esa capacidad extra de procesamiento, que en general cuando esas cosas pasan, no son los ciudadanos los que consumen ese tipo de, digamos, de suscripciones de datos o ese tipo de información que requiere un procesamiento Dame un ejemplo extra. bien concreto. O sea, imaginemos que yo como periodista necesito data, Esa data es de dominio público en general, público. por supuesto. Perfecto. Tú haces un pedido de acceso a la información pública, tú periodista, cualquier otra persona, de cualquier barrio de Montevideo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, soy de una empresa constructora? Soy un desarrollador inmobiliario. Exacto. Y estoy ponderando en qué lugar quedaría mejor mi edificio. Exacto. Y entonces lo que haces es una consulta sobre todos los datos catastrales
y de edificación y de normativa, por ejemplo, de toda Avenida Italia. Eso lo tengo de acceso libre. Hoy es de acceso libre, se llama CITIM, que es el Certificado Integral Territorial Único de Montevideo, y está disponible. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si eso es sobre un bien patrimonial? ¿Qué tuve que hacer para tener toda esa información? Toda esa información la tuve que salir a buscar a un montón de lugares, la tuve que curar, la tuve que poner en una cartografía, y de repente ese es un caso específico de uso. Como también capaz que un caso específico de uso es el análisis de 10 padrones, puede llegar a ser gratuito sin ningún problema, pero capaz que el análisis de 1000 padrones a mí me exige una capacidad de infraestructura, de gestión de datos, de disponibilización de esos datos y de procesamiento, que capaz que si yo eso no lo tuviese que hacer, lo podría manejar quizá con un presupuesto menor. Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Para qué podrían servirnos esos casos puntuales? Capaz que para poder mejorar justamente esa infraestructura. ¿Eso significa Montevideo va a cobrar por sus datos públicos? No, obviamente no significa eso. Los datos públicos son de dominio público. Lo que yo estoy diciendo es que hay algunos datos de origen público que quizá bajo ciertos esquemas de uso, que es definir las reglas de uso de lo público, ni más ni menos, definir las reglas de uso de algo que es de todos y que debería a todos volver. Es ese esquema que forma parte de empezar a conceptualizar los datos y la información como un bien y un activo a cuidar, ¿no? Estamos en un mundo donde los datos son muy importantes. Claro. Y los datos hay que cuidarlos. Bien. Bueno, mira, voy a empezar con las preguntas de la gente, porque en realidad también es importante, si convocas a que pregunten, no tiene sentido que después no lo hagas, ¿no? Dice, bueno, este asunto de las playas, ¿no? Y ahí hay como cierta controversia, porque hay un criterio de evaluación por parte del gobierno departamental, pero que todavía no está como, digamos, empatado, si se quiere, o coordinado con la normativa del Ministerio de Ambiente. Que todavía no está en vigencia. Exacto. Ahora, yo quiero ir a bañarme. Claro. Y entonces... Claro. Bueno, en estos días, creo que fue ayer, que el director de Desarrollo Ambiental dijo que se iba a poner una bandera midiendo justamente a través de los sensores los enterococos, el nivel de enterococo de acuerdo a la nueva normativa, para poder hacer una advertencia a quienes quieren usar las playas de Montevideo, las preciosísimas playas de Montevideo, que tienen la característica de que tienen mucha población en su derredor, ¿no? Vivir sobre la costa tiene consecuencias para las playas. Entonces, hoy hablábamos de la vida se volvió metropolitana, en consecuencia de eso, una política de transporte diferente para atender esa realidad de vida, la vida se volvió costeña. Claro. Hay que tener políticas de cuidado sobre lo que es patrimonio de todos, en este caso las playas, para justamente buscar el bien común. Donde, evidentemente, ¿dónde se iba a dar el problema si no era en Montevideo, que está lleno de playas y está lleno de gente que vive sobre la playa? Desde ya. ¿El colector está bien? Bueno, no tengo esa respuesta. No sé cómo se mide el bien, pero si ustedes me dan un rato y pregunto con la gente de saneamiento cómo son los niveles para decir si está bien o mal y qué es lo que se mide, porque es una estructura de obra civil, yo lo puedo averiguar, me comprometo a averiguarlo. Averiguarlo y lo vamos a compartir aquí en el informativo con mucho gusto. El asunto es que el colector fue pensado, como decías, para determinada ciudad, para algunas características asociadas a, 10 años atrás, y ahora de pronto puede llegar a estar como saturado. El punto es si está roto o no. Ese es el problema. Esa es la clave, ¿no? Eso es lo que tenemos que averiguar, porque de ahí puede llegar también a derivar toda esta circunstancia de la salud de las playas. Y mira, Daniel, yo creo que hay una cosa importante en eso que vos decís, que yo creo que lo importante es tener la información para tomar acciones.
¿no? Y entender las acciones justamente en una coyuntura social, en una coyuntura demográfica y en una estructura del uso de los lugares públicos de una forma responsable desde lo institucional y responsable también desde el uso, ¿no? Hay un vínculo que yo creo que si se quiere es más comunitario a veces que institucionalizado entre las personas y las instituciones. Formamos parte de una misma comunidad. Las instituciones ordenan ciertas pautas de comunidad. Lo que pasa es que a veces lo que nos pasa es que ese vínculo institucional no es de una confianza de ida y vuelta. Sí. ¿No? De ahí deriva este título. El otro día leí una nota muy interesante en el diario El País, la entrevista del domingo además, donde dice: la relación afectiva con Montevideo se quebró un poco. ¿Y es por ahí? Bueno, yo no sé si es por ahí, porque una cosa es con Montevideo y otra cosa es con la Intendencia de Montevideo, ¿no? Sí. Yo creo que es como una característica de estos tiempos, de que algunas cosas de la vida en comunidad las tendríamos que atender con un poco más de urgencia, ¿no? En el cuidado de algo que nos es común. La comunidad es un lugar de vida común. Y yo me refería a eso porque a mí me parece que por ahí en el último tiempo ha habido como una narrativa un tanto dicotómica, por no decir separatista, entre Montevideo y el resto del país, ¿no? Y yo no vivo en Montevideo y no nací no me crié en Montevideo, nací en Montevideo, pero a los 3 días estaba en Colonia. Y siempre tuve con Montevideo una relación de afecto en el sentido de decir, Montevideo capital de mi país. Es mi capital. Esa es una relación que a mí me parece que ha estado, que hoy quizá está un poco desgastada. Un poco quizá también por esto que hablábamos, ¿no? De que hay un montón digamos, de distracciones de la vida en comunidad hacia una vida más individual, sí. Pero me parece que también ha sido acompañada de una especie de narrativa de que Montevideo está por un lado y el resto del país está por el otro. Sí. Y me parece que no es así, porque Montevideo es la capital de todos. ¿Juegan también simpatías o antipatías político-partidarias? Hay mucho que se juega también en esta zona, ¿no? Es que es parte de la historia de nuestro país, ¿no? Nos olvidemos de la Guerra Grande, ¿no? Exacto. Ahora, Silvia... Lo que pasa es que me parece que estamos en otra etapa. Eso, ¿no? El otro día estuvo Diego Olivera acá, el prosecretario, que además deben estar, no sé si despachos contiguos, pero deben estar cerca todo el tiempo. Estamos, ¿no?, en el mismo piso, pero Diego está sobre el lado de Ejido y nosotros estamos sobre el lado de Santiago de Chile. Y creo que Diego está un poco mejor ubicado que yo, tiene una ventana más grande. Nosotros tenemos una banderola que da el tragaluz. Es complicada la distribución de despacho. Bueno, vos estuviste en el Parlamento, se arma una guerra campal, hay una batalla, ¿no? Es todo un tema. A mí me llamó tanto la atención eso cuando lo viví. Yo venía, para mí era un mundo nuevo y me llamó mucho la atención lo que era la batalla de los despachos. ¿No extrañas nadita del Parlamento, no? Sí, extraño, por supuesto. Claro, extraño. Y además se me nota en la capacidad, en la velocidad de la oratoria. Muchas veces yo me doy cuenta que he perdido algunas cosas ahí. Extraño la gimnasia. Claro, el Frente perdió una espada, dicen, aún votantes del Frente Amplio que lamentan que te hayas ido ahí, porque se menciona esa espada de defensa de un gobierno y que entienden te perdieron, ¿no? Y se alude todo el tiempo, te lo habrán preguntado 1000 veces, a ese vínculo, no sé si roto o deteriorado, con Carolina Cose. ¿Quedó laudado eso? ¿Hablan? Pero es que los vínculos políticos son diferentes de los vínculos personales. No había vínculo personal. Sí, claro. Pero eso, a lo que yo voy es que no es lo mismo una cosa que la otra. Porque yo pertenezco a un proyecto político que se llama Frente Amplio. Y en ese proyecto político que se llama Frente Amplio, he estado siempre donde la fuerza política ha entendido mejor que tengo que estar. Y hay etapas en la vida para todo, que no todas son iguales, que llevan procesos personales, procesos políticos, procesos de crecimiento. Pero el proyecto político te quería ahí, en el Senado. Bueno, pero
Pero la decisión no fue solamente una decisión individual, fue una decisión pensada en el marco de un proyecto que contribuye a un proyecto político mayor. Pero yo te quería decir si extrañaba el Parlamento. Y entonces lo extraño porque es un lugar muy lindo de donde se pueden hacer un montón de cosas, pero para mí la tarea es lo importante. Yo tengo mucha resiliencia al cambio de tareas porque trabajo donde tenga que trabajar. No me abrazo a un cargo porque a mí me parece que lo importante es la tarea. Uh-huh. Y porque me parece que además en este gobierno del Frente Amplio y en este país que estamos y en este mundo que vivimos, donde un día uno se despierta con un orden mundial y después que tomaste mate, ese orden mundial resulta que ya no existe más, me parece que hay tarea para todo el mundo. Y me parece que la tarea militante es eso, claro. Es tomar la tarea política con humildad, sabiendo que lo que hay es algo que a uno lo trasciende, que es el proyecto político. Bien. Entonces, a partir de ahí, el resto no es política. Va para otro tipo de programa. Bueno, vuelvo sobre Diego Olivera, porque también hay un punto de contacto allí. Me decía, el presupuesto actualmente está en los 600, 800 millones de dólares de la Intendencia, más o menos. Más o menos. Aprox. Bien, y él decía que efectivamente se habían encontrado con una situación muy complicada, que todo lo complejizaba de aquí para adelante. Uh-huh. Porque a veces se habla de las herencias entre los gobiernos nacionales, y yo le decía, también ustedes tuvieron que tomar esa herencia. ¿Cuánto de eso condiciona la actual gestión? Creo que lo que se hizo al inicio de esta administración, que fue hacer una adecuación en algunos de los rubros, dejó el inicio de la gestión presupuestal, que no es lo mismo que la gestión política. La gestión política empezó en julio del año pasado. La gestión presupuestal comienza ahora, después que se apruebe el presupuesto en la Junta, recién a partir de este año, ordenada. El orden con el que trabajamos, que fue presupuestar a partir de la planificación estratégica y poder, digamos, que el rubrado presupuestal narre de alguna manera lo que es el plan estratégico, a mí me parece que es un elemento de transparencia muy importante. El presupuesto pone sobre la mesa los recursos de la Intendencia para llevar a cabo el proyecto el proyecto político, y me parece que se ordenó de una forma que da tranquilidad de gestión. Cuando uno tiene las cosas controladas y las puede gestionar, puede tomar decisiones. Claro, se ordenó significa que venía desordenado. No, yo no sé cómo se hizo honestamente la formulación presupuestal en el periodo anterior, porque yo estaba en el Senado. Lo que digo es de lo que fui partícipe en esta gestión departamental de la que soy parte, es de un proceso ordenado donde la planificación estratégica conversa de una forma digamos, muy fácilmente identificable con la formulación presupuestal. Y eso te permite no solamente la gestión contable, la gestión financiera, digamos, del cash flow, de ingresos y egresos, sino que además lo que te permite es ir viendo los objetivos políticos de cada una de esas iniciativas. Los elementos para la gestión ahora estará en nuestra habilidad y en nuestra sapiencia para poder hacerla acorde al nivel de calidad que Montevideo merece. Bien, en tu recorrido, bueno, van cruzándose varias cuestiones, ¿no? El trabajo social, la militancia, la gestión pública, y en realidad volvemos al principio de la entrevista. Hay gente que está demandando cuestiones no para mañana, sino para antes de ayer. Uh-huh. Tiene que ver también con la recolección de la basura. Sí. Y allí hay una necesidad de inteligencia institucional aplicada a este plan que ha diseñado Eru y su equipo, ¿no? Creo que lo decías en esa entrevista también. ¿Qué pasa si esto fracasa? Porque ahí, viste, están todas las miradas. Es decir, che, si no me arreglan esto, ya fue. Sí, yo creo que hay una corresponsabilidad importante de todos los departamentos de la Intendencia para entender las prioridades y que todos en definitiva colaboremos con eso que es una
una de las prioridades marcadas justamente en el presupuesto, en la planificación estratégica y en la operativa diaria de la Intendencia. Y creo que en definitiva si fracasa no es que fracase la gestión, creo que sería un fracaso para todas las personas de Montevideo, ¿no? Por eso yo hablo de la corresponsabilidad. Las personas son mucho menos responsables en algunas cosas, por supuesto, de lo que son las instituciones, pero creo que entender la corresponsabilidad es entender qué rol toma cada uno en la vida en comunidad. Yo sigo insistiendo con esto, ¿no? Sí, que porque no cada es quien tiene rol, sí, cada quien tiene tareas, sí, cada quien tiene responsabilidades. Pero la Intendencia se embanderó en su o sea, la Intendencia no. Mario Vergara y su elenco hoy han dicho este asunto va a ser nuestra prioridad. Por eso, ya que estamos hablando de data y de lo que te gusta, que es ese manejo de los datos, ¿no? La curaduría de los datos. También encima de tu despacho un día te cae una evaluación de la gestión de la Intendencia y del intendente en particular, y viste que hay números que ya están encendiendo como luces amarillas. Entonces, ¿cómo se administra esa prioridad vinculada a la recolección de residuos con esa expectativa que tiene la gente, ¿no? Es que yo creo que todas las expectativas son válidas en tanto entendamos justamente la corresponsabilidad de la vida en comunidad. Por eso yo hablaba hoy de que me parece que hay que fomentar ese vínculo de ida y vuelta de confianza entre las instituciones y la ciudadanía. Y eso tiene que ver con que las instituciones sepan escuchar, no solamente emitir información o comunicación, ¿no? Me parece que las instituciones tienen que poder escuchar. Las encuestas siempre son una fuente de escucha y me parece que el día a día en la calle es la fuente de escucha más importante. Hoy estábamos hablando con una de las investigadoras del Clemente Estable que ha llevado a cabo varias... acá ha implementado como el concepto de la diplomacia científica, que es una persona para mí súper respetada en su conocimiento, que es Marita Castelo, y estábamos hablando justamente de cómo uno integra el conocimiento científico con la experiencia de vida de las personas, ¿verdad? Hay personas que son expertas en algo porque pasaron por esa situación de vida. Y una de las cosas que está haciendo el Departamento de Desarrollo Ambiental es nunca dejar de escuchar. Todas las cosas se hacen primero en los municipios, se va a los barrios, se acuerda con la comunidad, que fue lo que se hizo en el Cerro, por ejemplo, con los contenedores intradomiciliarios. Capaz que en un primer inicio no es lo más rápido del mundo, pero muchas veces la comunidad, sus vínculos y su organización política no va al ritmo que van las redes sociales y los comentarios sobre cómo está la limpieza en Montevideo. Que yo no lo descarto como una fuente de información. Lo que digo es que hay procesos en todo esto que hemos estado hablando, de que hay muchos lazos que se han ido desgastando, vínculos que se han ido desgastando, vínculos institucionales que están también desgastados y que hay que volver a construirlos. Parece que hay que construirlos, sí, desde la información, si se quiere analizada de una forma más científica, pero también con un pie en la realidad y escuchando permanentemente para poder hacer y poner las lecciones aprendidas y las cosas que uno aprende para el bien común. Me parece que el Departamento de Desarrollo Ambiental en eso está trabajando muchísimo. Estamos trabajando, además desde el punto de vista tecnológico con ellos también, en hacer un centro de monitoreo ambiental en Montevideo. Bien, lo planteó el otro día precisamente Eru, hay que ver de qué forma se concreta. Sí. Y después, bueno, mucha gente muy inquieta por este asunto del transporte. ¿Qué harías distinto en el sistema de transporte? Porque una y otra vez asoma esa cuestión de los conflictos, de tocar intereses de empresas. Y que hay que también conciliar, hay que tener mucho equilibrio, ¿no? Pero sí. Bueno, si algo te caracterizó en estos años también en el Parlamento es la valentía para decir las cosas como son. ¿Hay un problema ahí, por ejemplo, en tocar intereses empresariales cuando diseñás una lógica metropolitana de transporte? Yo creo que es el desafío de la política pública, ¿no? El equilibrio de intereses, el equilibrio
el equilibrio entre los intereses y el ejercicio de los derechos muchas veces, ¿no? Cómo equilibramos la movilidad como tal. Es un derecho, yo tengo, ¿no? Porque en realidad si yo me tengo que mover para ir a trabajar, tengo que tengo el derecho a moverme de un lado para el otro, ¿no? Entonces, y es un elemento de la vida en común. La vida se ha hecho metropolitana, hablábamos de eso, y creo que la solución hay que buscarla por ese lado, ¿no? Por entender que las políticas públicas y las herramientas de la política pública tienen que poder acompañar las trayectorias vitales de las personas y hacerlas, digamos, lo más, ¿cómo decirlo?, amplias en el ejercicio de derechos que la política pueda. Y no digo la política como la política partidaria o como la política del Poder Ejecutivo. Digo la política como la acción social de transformar una realidad. Pero asumís que tocas intereses y que hay que lidiar con eso. Pero es que en cualquier ejercicio de política pública se tocan intereses. El tema es qué intereses toco y qué riesgo asumo en eso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo podría decir que si las personas no ejercen su derecho a la movilidad, en definitiva también estoy tocando los intereses de los trabajadores todo el tiempo. O sea, ¿pero qué hago con la política pública? Intento equilibrar, en definitiva, esos conflictos y tratar de hacer con la co-creación de repente de acuerdos entre quienes entre quienes necesitan desplazarse y tienen derecho a hacerlo y quienes proveen el servicio, de poder buscar en definitiva el bien común. Y la agencia va encaminada hacia organizar eso. Es muy importante el cambio que debería haber en la movilidad con la agencia y el cambio de los troncales. Ajá. Y para Montevideo es un desafío enorme y una oportunidad de pensar, de soñar un sueño grande que debería poder ser entre todos, ¿no? ¿Vos íntimamente sentís que hay que hacer ese túnel ahí, ese tramo soterrado? Yo creo que no hay que tenerle miedo, no sé si hay que hacerlo, eso lo dirán quienes saben de obra civil, de urbanismo y demás. Pero en ese concepto de ciudad inteligente necesaria... Es que a mí me parece que el cambio para Montevideo ante cualquier obra grande tiene que poder ser pensado en definitiva como la posición de Montevideo capital en un lugar que debería ser para el bien de todos, ¿no? Y estaría lindísimo, de alguna manera, tener un sueño grande con Montevideo, pero justamente que ese sueño sea compartido, ¿no? Claro. Si es el túnel, será el túnel. Si el túnel son 10 cuadras o 20 cuadras, no cambia, en definitiva. Lo que cambia es la gestión, pero yo digo como una cuestión de posicionamiento, ¿no? Bueno, la gente va salpicando de comentarios de todo tipo. Uno se detiene con esto de los feriantes, ¿no? Allí también hay una cantidad de connotaciones también culturales con la feria, como sí, claro. Pero se quejan de eso, ¿no? De la rotación. De la rotación. Mira, desde la primera discusión presupuestal en el Senado que participé hasta la última rendición de cuentas, el tema de las ferias era algo recurrente. Creo que es una cuestión de organizar la vida en comunidad, donde hay que buscar acuerdos, donde hay que buscar una forma de que justamente eso, además que es tan cultural de las ferias, ¿no? Porque mirá que hay cosas más lindas que la feria el domingo con el mate abajo el brazo, no debe haber. Y lo que se da de vínculo entre barrio, los feriantes, las personas, yo creo que hay que cuidar mucho esos símbolos culturales que tenemos. Y bueno, habrá que seguir trabajando hasta buscar esos acuerdos. Después hay mucho, dice, ¿cómo los montevideanos pueden confiar en la intendencia cuando los funcionarios hacen un paro un 23 de diciembre y la mugre se acumula y no lo solucionan? Vínculos de comunidad. Vínculos, ¿no? Vínculos. ¿Cómo se encaró? Ahora hay que trabajar mucho. Sí, se despejó bastante el asunto del presupuesto, ¿no? Falta la aprobación de pero es una formalidad. Sí. ¿Qué garantías te da el presupuesto para, no digo tampoco una cláusula de no agresión y cómo se llamaba esta cuestión de no obligar al sindicato a que no legítimamente exprese sus reclamos, ¿no?
Pero, ¿qué esperás? ¿Paz sindical, por ejemplo, con ADEOM? Hoy hablábamos de los intereses, ¿no? Yo creo que en materia sindical los trabajadores tienen unos intereses y la institución Intendencia de Montevideo tiene otros intereses. Y esos intereses no necesariamente tienen que ser contrapuestos, ofensivamente me refiero. Creo que, de nuevo, lo que hay que seguir buscando son los acuerdos por el bien común. Y cada vez que un acuerdo por el bien común se logra, lo que yo anoto es un poroto para las cosas que son bien para todos, ¿no? Entonces me parece que pero es incansable, eso es parte de la constante de hacer gestión pública. Está bien que sea así. Está bien. Un oyente me dice, ¿no te contestó si se lleva bien con COSE o están peleadas? Pero es que yo no hablo de mis vínculos personales públicamente, porque, en serio, yo soy una persona muy respetuosa de mis vínculos personales, muy respetuosa, con los vínculos, además, de mis compañeros y compañeras de fuerza política. Yo soy muy responsable, no respondo a la prensa en ese sentido, pero no porque descrea de la prensa, sino porque me parece que hay un límite a los procesos personales, que es como ese recanto de intimidad que nos hace humanos. Entonces, yo soy muy respetuosa y los defiendo mucho. Así que le voy a pedir disculpas al oyente que estaba preocupado por eso, claro. Pero no es un tema para hablar en la radio. No, desde ya. Pero además, claro, está esa connotación de que hay un vínculo personal y humano, pero también una connotación político, partidaria en este caso, entonces ahí también surge esa inquietud. El Frente Amplio tiene sus orgánicas, tiene sus lugares para dar discusiones, y es un ejemplo de organización política de izquierda para América Latina y para el mundo, sí. O sea que el Frente Amplio está bien y las discusiones se dan donde se tienen que dar. Bueno, no nos queda más tiempo, pero también respecto a este asunto del Frente Amplio, vas a integrar una Comisión Nacional de Programa como copresidenta con Ricardo Ehrlich. Sí, imagínate el honor enorme de trabajar con Ricardo y con todos los compañeros y compañeras de las unidades temáticas del Frente Amplio. Es un lugar precioso para trabajar, para crear colectivamente pensamiento político. En este momento donde hablábamos hoy, ¿no? de este orden mundial convulsionado, sí. Del avance, de algunas cosas que creíamos habían quedado en la Segunda Guerra Mundial, en aquellos tiempos, y que hoy amenazan con formas quizá nuevas, pero con ideas viejas. Es un momento interesante para construir pensamiento político, para construir acción política desde un lugar programático, desde un lugar de formular hipótesis, de lugares comunes donde queremos estar. Bien, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias. Si fuera por la audiencia tendríamos que seguir toda la tarde respondiendo preguntas, pero bueno, te esperamos pronto por acá. Cuando ustedes lo decidan. Muchísimas gracias, Daniel.